Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por venir a esta ponencia, que, como el propio título indica, pues es como muy específica y trata de control interno, que a lo mejor algunos de vosotros podéis pensar que poco tiene que ver con el tema principal del Congreso. Pero nada más lejos de la realidad, y así he intentado plantear la sesión, que ha sido un reto precisamente por relacionar cómo el ejercicio del control interno por parte de los órganos interventores de nuestras administraciones también tiene que ver, evidentemente, y también tiene que tener en cuenta, evidentemente, pues la gestión documental, entre otros factores. El título, simplemente, el control interno ágil y sistematizado en el gestor de expedientes, con lo cual la primera idea es transmitiros que está integrado dentro de la tramitación del expediente electrónico. Antes de entrar en materia, voy a hacer una presentación muy breve de la empresa en la que trabajo y colaboro y de mí misma, rápidamente. Jenny Gallardo, en este momento trabajo en la empresa de Audifilm, es una empresa de software, como algunos de vosotros probablemente ya sabéis, y también es una empresa que ofrece servicios de consultoría y con lo cual acompañamos en la implantación de soluciones de administración electrónica en el territorio. Llevamos más de 30 años largos en este sector y en este campo. Yo específicamente estoy de responsable del proyecto exclusivo de control interno y además también participo activamente en proyectos de implantación de administración electrónica en los últimos 5 años ya probablemente en distintas administraciones de distinta índole, de distinto tamaño y de distinta naturaleza, con lo cual, tal y como decían los que han participado en las ponencias anteriores, esto te da una visión global de la situación, de problemáticas comunes que son habituales y compartidas en el sector público, y con lo cual tenemos los que estamos a este lado una visión general, una visión global de cuáles son los principales retos. Son muchos y muy variados, pero sí que creo que es interesante que hagamos una priorización de los problemas que tenemos que abordar a corto plazo, seguro, y en las intervenciones que ha habido esta mañana aquí, en esta sala, se han comentado algunos, muchos de ellos los comparto. Para ponernos en contexto y antes de entrar en materia de manera específica y concreta, pues voy a permitirme el lujo de repetir algunas ideas que ya se han dicho, pero como es la realidad, tal vez es interesante que las vayamos repitiendo de manera insistente para ver si no solo los que estamos aquí, que probablemente estamos convencidos, sino los compañeros y compañeras de las administraciones de nuestro alrededor también se convencen de que esta es la realidad que tenemos, que el cambio y que el paso a la administración electrónica es una realidad, es inevitable, es irreversible. Si intentamos retrasarlo, flaco favor, a mi entender, hacemos a nuestro entorno y a nuestra administración en la que trabajamos, y además no vamos a poder evitar llegar a esto, más tarde o más temprano. Con lo cual no es una cuestión en muchas sesiones, en muchas de las primeras sesiones cuando arrancamos un proyecto digo que no es ni cuestión de edad, que no es una cuestión de la brecha, que no es una cuestión del departamento en el que trabajamos, que muchas veces es una cuestión de todos y cada uno de nosotros personalmente y profesionalmente, cómo afrontamos este proceso. A cambiar nuestra manera de trabajar habitualmente o cambiar nuestros hábitos, pues no es fácil, simplemente. ¿La tecnología nos va a poder ayudar? Hombre, por supuesto, pero el reto principal es que todos y cada uno de nosotros queramos hacer ese cambio y estemos remando en esa dirección y no en contra, que por desgracia pues hay veces en los que nos encontramos resistencias y cuesta que toda la organización vaya en la misma dirección. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, simplemente pues lo repito. Las leyes 39 y 40/2015 no son las primeras leyes en las que se regula la tramitación electrónica, ni mucho menos, pero a mi modo de ver sí que suponen un antes y un después, porque implican en el calendario de todas las administraciones públicas pues una fecha a través de la cual la tramitación electrónica ya no es una opción, sino que es una obligación, a través de momento después del cual el expediente tiene que ser electrónico, momento después del cual, como decía una de las ponentes, la notificación, por ejemplo, tiene que ser preferentemente electrónica,
Es decir, estas leyes nos ponen ya un punto y aparte en la tramitación electrónica, que pasa a ser una obligación y ya no una voluntad. Archivo electrónico, evidentemente, registro de entrada general y electrónico, evidentemente, y otros tantos retos que debemos cumplir, porque las normas 39 y 40 nos lo ponen encima de la mesa ya de manera clarividente. Como han dicho compañeros que han estado antes, también la complejidad es mayúscula en la administración pública. ¿Por qué? Porque prestamos muchos servicios públicos, muchos y muy variados, pero al mismo tiempo nos regulan muchas normativas, también muchas y muy variadas, con lo cual encontrar el equilibrio probablemente no es fácil. Sí que estaría de acuerdo en que conseguirlo sin una herramienta electrónica prácticamente debe ser imposible, pero sí que estoy igualmente de acuerdo en que no es todo la tecnología, sino que, como ya he dicho y repito y voy a decir a lo largo de la sesión, es mucho más importante la gestión del cambio, la actitud de los trabajadores y de los compañeros y cómo afrontamos el proceso de cambio. Porque si se afronta el proyecto con una fecha de inicio y una fecha de final y no se tiene en cuenta o no se valora que el proceso de cambio tiene que ser constante y la adaptación tiene que ser constante, básicamente porque el BOE no para de producir, nos tenemos que adaptar cada semana prácticamente, cada sábado muchos de nosotros nos podemos tirar un ratito pues leyendo el BOE. ¿Por qué? Porque es que no paramos de producir, con lo cual nuestra administración tiene que estar preparada para adaptarse un poquito más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. Y hasta aquí un poco de marco general y de contexto que me permite entrar ya en la materia específica que me pertoca para mi sesión. El control interno a grandes rasgos, no sé si hay algún interventor o interventora en la sala, voy a pensar que no, con lo cual voy a lanzar ideas genéricas sin entrar en detalle jurídico del control interno para que nos entendamos más rápidamente. Se aprueba el Real Decreto 424 a mediados del 2017. Este Real Decreto lo que hace es regular el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público, con lo cual no es que añada, sí lo hace, pero no es principalmente que añada más funciones al órgano interventor, sino que las clarifica. Dice claramente qué tiene que hacer desde un punto de vista de función interventora, por ejemplo, que es una vertiente. Clarifica qué tiene que hacer desde el punto de vista del control financiero, que es otra vertiente. Clarifica también lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la auditoría, que esta es una novedad, porque en el sector público local no somos expertos en auditoría, no hemos hecho esto o no lo hemos hecho suficiente en los años anteriores, con lo cual los órganos interventores tienen que formarse en lo que concierne a la auditoría y al ejercicio de la auditoría en nuestros ayuntamientos u otras administraciones locales, etcétera, etcétera. Cuando se publica esta normativa, mi intención principal en la sesión es transmitiros cómo hemos puesto en marcha este proyecto y cómo hemos desarrollado en la empresa el módulo de control interno, para que veáis pues, el proceso y el recorrido que hemos hecho hasta ahora y el que queda, porque no se ha acabado. La realidad es que el órgano interventor y el departamento de intervención no puede trabajar ninguno, a mi modo de ver, de espaldas al resto de departamentos, con lo cual nos tenemos que sentar en una mesa con distintos perfiles y en la mesa tiene que estar la archivera o el archivero. Pon un archivero en tu vida, yo os quiero mucho a todos los que seáis archiveros, muy fan. En la mesa se tiene que sentar compañeros del departamento de secretaría, en la mesa se tiene que sentar compañeros del departamento tecnológico y de informática, etcétera, etcétera. Tampoco no es nada nuevo bajo el sol, la idea la tenemos clara y estamos cansados de repetirlo, pero es que es la realidad. Poner en marcha cualquier desarrollo de cualquier solución en nuestra realidad de hoy en día electrónica y que está todo interconectado, no se puede hacer desde un departamento solo. El control interno, a priori, es para ejercer funciones y obligaciones legales que tienen los interventores, cierto, pero como lo van a hacer con una herramienta de tramitación electrónica y lo van a hacer dentro de un expediente electrónico y lo van a hacer generando documentos electrónicos, los cuales van a contener datos y metadatos y todo esto de lo que sabéis vosotros mucho más que yo, documentos que además se van a tener que firmar, etcétera, etcétera, pues no se puede hacer el desarrollo de esta herramienta de espaldas al resto de los departamentos de la organización. Por lo tanto, la última idea
genérica es que para ejercer el control interno y realizar estas funciones y estas tareas, pues tenemos que tener en cuenta la gestión documental de manera indudable, la tipología de los documentos que vamos a generar, que tiene que venir, que en nuestro caso viene predefinida en el momento de que nace el documento y no lo elige el usuario, los datos que van a incluir estos documentos que vamos a generar, cómo se van a firmar, etcétera, etcétera. Simplemente, para ejercer el control interno, esa parte influye y hay que tenerla en cuenta y así se ha hecho, ¿de acuerdo? Y la parte central de la ponencia la voy a organizar con esta diapositiva en la que os quiero explicar los cuatro pilares fundamentales con los cuales hemos desarrollado la herramienta. La primera idea, que no está aquí, es, cogiendo las palabras de Concepción Campos, que tuve la suerte de escucharla hace pocas semanas en una sesión como esta, dijo algo así como que mejor hecho que perfecto. Tenemos muchos retos por delante, el territorio es muy grande y es muy diverso y nos tenemos que poner las pilas y empezar, y por lo menos vamos a empezar. No vamos a intentar hacerlo perfecto o hacerlo todo en el momento inicial porque no nos atreveremos, no empezaríamos jamás. En el módulo de control interno lo hicimos así, se decidió que la estrategia era empezar, ir desarrollando más piezas a medida que pasaran los meses y los años para llegar al objetivo final, que es que con la herramienta se pueda dar cumplimiento a todo el reglamento 424 y por lo tanto que sea una herramienta ágil y útil para el órgano interventor en su totalidad. Pero eso no estaba en 2018, meses después de la publicación del Real Decreto, evidentemente. Esto es un proceso de desarrollo permanente y de construcción permanente. A día de hoy no es completo, es prácticamente completo porque llevamos 4 años trabajando en ello, pero quiero transmitiros la idea de que la mejora y la adecuación y la adaptación, porque además no para la IGAED, pues publica informes también de vez en cuando en los que te altera o te modifica aquello que decía el Real Decreto 424 o te lo especifica parcialmente, lo modifica en algún apartado, entonces tienes que cambiar la herramienta, los documentos, las marcas, las plantillas, etcétera, etcétera, para adaptarte al cambio que ha publicado la IGAE, por ejemplo, cosa que nos ha pasado, por cierto, en el ámbito de la omisión, por poner un ejemplo ya técnico específico del órgano interventor. Los informes de omisión han sufrido mayor especificación en los últimos meses y esto ha significado tener que adaptar la herramienta en la pantalla donde se realiza el informe de omisión. Esto para que veáis un ejemplo real. Entonces, se empezó en 2018, pocos meses después se puso en funcionamiento la función interventora. A día de hoy ya tenemos la función interventora, lo que significa fiscalización, intervención, comprobación material de la inversión, etcétera. Tenemos del control financiero el control permanente no planificable, el control permanente planificable obligatorio. Tenemos, por lo que hace referencia a los informes anuales, famosos informes anuales, resultados de la función interventora automatizado también, etcétera, etcétera. Y seguimos evolucionando para asumir las últimas partes, para dar cumplimiento a todo el Real Decreto 424. Por lo tanto, esto me da pie a la primera idea, que es que para desarrollar el módulo pues hay una parte tecnológica e informática, ¿no? El primer reto es sentarnos en la mesa con el equipo de informáticos y de desarrolladores y conseguir transmitirles lo que tienen que hacer, con la complejidad de que para ellos el lenguaje de la intervención pues les suena a chino mandarino completamente. A ellos les hablas de función interventora o de control financiero y evidentemente pues no son conscientes de lo que significa específicamente, ¿no? Conceptualmente. Evidentemente no es su trabajo tampoco. ¿Qué ha significado el desarrollo del módulo? Pues ha significado el diseño y pensar todas aquellas pantallas, todos aquellos cuadros de diálogo para con el usuario, donde éste debe de introducir información o debe de responder a modo de cuestionario, para que me entendáis, datos que vamos a utilizar para luego generar los documentos automáticamente sin que el usuario tenga que escribirlo. Es decir, hablando, si me permitís el lenguaje y hablando de manera informal y coloquial, la herramienta está pensada para generar los informes de función interventora como churros. El usuario no lo escribe,
El usuario introduce la información, introduce los datos, estos datos se almacenan y se genera el documento redactado automáticamente, para intentar que sea lo más ágil posible para el órgano interventor, porque en un ayuntamiento, para que os hagáis una idea de la magnitud, no sé, 5.000 habitantes, pues pueden firmar en un ejercicio informes solo de función interventora, dejo los otros apartes, tal vez 1.000, en un ayuntamiento de 5.000 habitantes, más o menos, 900.000 informes en un año. Es que es a más de uno al día, es casi a 2 o 3 al día. Entonces esta tarea teníamos que conseguir que fuera lo más ágil posible. No se puede automatizar la tarea, pero sí se puede automatizar la redacción del documento, ¿de acuerdo? Pantallas de diálogo sencillas, rápidas, la respuesta que sea rápida. En muchas ocasiones intentamos que tenga que redactar lo mínimo posible. Por ejemplo, las observaciones en el ejercicio de la función interventora, el órgano interventor, la norma le dice que tiene la posibilidad, si así lo desea, de dejar constancia de observaciones, que pueden no ser porque incumplimos un requisito, no es una objeción, pero el órgano interventor quiere, por el motivo que sea, y tiene potestad para ello, dejar constancia de alguna observación, valga la redundancia. Bueno, pues el campo de observaciones también se ha actualizado y se ha adaptado. Inicialmente nació de una manera, a día de hoy se ha mejorado. ¿Por qué? Porque tenemos la intención a corto plazo de hacer predicciones con estas observaciones, de tipificar las observaciones que más repetitivamente el órgano interventor haya introducido, etcétera, etcétera. Con lo cual se ha tenido que, en la pantalla, en el panel de control y de trabajo, se ha tenido que poner este apartado de modo que las observaciones sean individuales y de modo que cada una de las observaciones tenga su referencia legal si el interventor le quiere poner y cada una de las observaciones tenga su fecha, etcétera, etcétera. Y esto nos va a permitir a corto plazo, con toda probabilidad, primero tipificar las observaciones, con lo cual intentaremos ahorrar tiempo al interventor para que no las tenga que escribir, por lo menos no las más repetitivas. Y además, a medio plazo probablemente, hacer predicciones. Ya en el momento en el que abres un expediente dentro del cual va a haber una propuesta de resolución que el órgano interventor tiene que fiscalizar, teniendo en cuenta la clasificación del tipo de expediente, que en nuestro caso se tiene que hacer desde inicio, también, como se ha dicho en algunas de las sesiones, esto nos va a permitir hacer predicciones porque, dado esa clasificación de expediente y dada esa propuesta de resolución, habitualmente el año anterior el órgano interventor ha hecho X observaciones. Entonces es probable que previamente ya podamos avanzarle trabajo o prepararle trabajo al órgano interventor. Todo esto gracias a almacenar estos datos y a poder almacenar estos datos de manera estructurada y a poder explotarlos y utilizarlos posteriormente, evidentemente. En la tecnología pues, se han tenido que desarrollar marcas y variables, muchas y muy distintas. En función interventora, unas marcas y unas variables, nada que ver con las marcas y las variables del control financiero, porque la naturaleza jurídica de lo que está haciendo el órgano interventor en un ámbito y en otro es distinta. Una cosa es previa, la otra cosa es posterior a la resolución, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Se han tenido que estructurar las tablas de las bases de datos adecuadas a esta información que estamos recogiendo, que es mucha, es ingente. La cantidad de información que se recoge haciendo el control interno en las administraciones es ingente. Entonces, es muy interesante para añadir valor, para que tenga más valor añadido el ejercicio y la función del órgano interventor, que esta información nos permita, a medio plazo y a largo plazo, llegar a conclusiones y obtener indicadores. De nuevo es otro típico tópico muy habitual, ¿no?, últimamente, pero es que es cierto, es que en el ejercicio del control interno, que participan en prácticamente la totalidad de los expedientes que se gestiona gasto en un ayuntamiento y podría ser que también en los ingresos, participa el órgano interventor. Tenemos una cantidad de información muy interesante que si la almacenamos y la utilizamos posteriormente nos va a facilitar el trabajo, seguro. Además, es que el órgano interventor, como seguro sabéis, una vez finaliza el ejercicio, posteriormente, con motivo de la cuenta general o con motivo de la liquidación del presupuesto del año anterior, etcétera, o con motivo de aprobación de un presupuesto para el ejercicio siguiente, el órgano interventor necesita tener información global de lo que ha pasado en su ayuntamiento, en su administración, el año anterior,
con esta herramienta lo podemos conseguir de manera ágil y de manera fácil porque almacenamos esa información. Por ejemplo, todos los informes que se firman por parte del órgano interventor, esto no lo dice el Real Decreto, esto ha sido un desarrollo que decidimos poner en marcha porque creíamos, y estoy convencida a día de hoy, después de verlo en funcionamiento, que facilita tener esta visión global al órgano interventor una vez ha finalizado el año. ¿Por qué? Porque podemos ver cuántos informes ha firmado en un año de control interno, cuántos de ellos de cada tipología, porque como los tenemos clasificados por tipología documental, también los puedo filtrar. ¿Cuántos de cada tipología en función del resultado? ¿Cuántos informes han hecho de conformidad? 150. ¿Cuántos informes han hecho con reparos? 15. ¿Cuántos informes han hecho de emisión? 33. Esta información para el órgano interventor, una vez llega el 31 de diciembre, es muy interesante porque ellos tienen que dar cuenta de esto. Y lo hemos pensado así, así lo hemos desarrollado para que tengan esta ayuda, esta facilidad, ¿de acuerdo? Aunque no es algo que estrictamente dice el Real Decreto. La cuestión tecnológica yo creo que la he comentado abastamente, no quiero entrar en mucho más detalle. Esto no se ha podido hacer o se ha tenido que hacer obligatoriamente de acuerdo al marco legal. ¿De acuerdo al Real Decreto 424? Sí, pero también de acuerdo a la Ley 39 y también de acuerdo a la Ley 40, entre tantas otras. ¿Por qué? Porque el trámite de control interno es un trámite más dentro de un expediente en el cual hay trámites anteriores y trámites posteriores. El ejercicio del control interno, si hablamos de función interventora, por ejemplo, el momento en el que tiene que realizarlo el órgano interventor es cuando ya se ha preparado la propuesta de resolución, ya sea por un órgano colegiado unipersonal, decreto, o junta de gobierno, o pleno, o el que sea, que corresponda. Cuando tenemos la propuesta de acuerdo es cuando el interventor tiene que fiscalizarla, porque tiene que indicarnos que se ha hecho de acuerdo a la legalidad. Y nos tiene que fiscalizar requisitos básicos, como puede ser algo tan sencillo, voy a decir entre comillas, como que tenemos disponibilidad presupuestaria suficiente y adecuada y disponible. Este es un requisito que el órgano interventor tiene que fiscalizar. Y esto lo hace, este trámite lo realiza en la vida de tramitación del expediente electrónico en un momento concreto. Antes se han hecho otras cosas y después se harán otras, después se hará el trámite de notificación o de generar un certificado, entre tantos otros. Con lo cual, hemos tenido que desarrollar la herramienta integrada dentro del gestor de expedientes y adecuada en el momento que corresponde hacer este trámite. Esto se ha tenido que tener en cuenta y que valorar. Además, es distinto el ejercicio de la función el trámite es control interno, estamos de acuerdo, pero el ejercicio de la función interventora es uno y se hace en un momento, es previo a la aprobación de la resolución. En cambio, el control financiero ya es otra vertiente y puede ser que se haga posteriormente. ¿De acuerdo? Y ya no digo generar informes de resultados anuales. Esto ya se hace en expedientes específicos, como os decía, o con la cuenta general o con la liquidación, etcétera, etcétera. Entonces, el propio trámite se ha tenido que desarrollar y que pensar y que implantar y parametrizar teniendo en cuenta todas las posibilidades y todos los momentos en los que el órgano interventor participa en el expediente. Se ha tenido en cuenta y se ha tenido que preparar la herramienta también para cargar inventarios de requisitos a fiscalizar que pueden ser distintos para cada ayuntamiento. Entonces, la herramienta ha tenido que permitirlo porque los ayuntamientos son parecidos pero no son iguales. La herramienta permite disponer y cargar inventarios de requisitos a fiscalizar o de aspectos a revisar o de aspectos a comprobar, si hablamos de la comprobación material de la inversión, distintos. Para empezar, ya os he hablado de 3 inventarios y además os hablo de que cada ayuntamiento puede tener este inventario personalizado y adaptado a él mismo, porque cada ayuntamiento, mediante su pleno, aprueba la metodología de control interno que va a realizar y dice cómo la va a realizar y dice qué requisitos y qué inventario va a usar en su ayuntamiento. Con lo cual, hemos tenido que tener esto en cuenta también. Salto a las siguientes 2 ideas que las he comentado ya de manera general y por encima. El desarrollo de la herramienta se ha hecho de acuerdo a la tramitación, como os acabo de decir, es un trámite más dentro del expediente electrónico, con lo cual tiene que cumplir con esta normativa y con estos requisitos. Y lo que generamos haciendo el control interno son documentos que tenemos que gestionar. Están tipificados, os he dicho que cada tipo de documento, porque además el tipo de documento de función interventora es un modelo, el de control financiero es otro modelo, los informes anuales es otro modelo, cada uno de ellos tiene su tipología
y no solo se generan informes, también se ha desarrollado y se permite que se generen otro tipo de documentos, por ejemplo, solicitudes de documentación, etcétera, etcétera. Todos estos documentos que generamos haciendo el control interno se han tenido que configurar de acuerdo a la gestión documental y de acuerdo a los requisitos de un documento electrónico, ¿de acuerdo? En cuanto a formato, en cuanto a datos, en cuanto a información, en cuanto a contenido, etcétera, etcétera. Y si se firma electrónicamente, pues ya no digo más todavía, ¿no? Con el código seguro de verificación, etcétera, etcétera. Y como el tiempo pasa, voy avanzando, voy a enseñaros rápidamente algunas de las pantallas de trabajo, de los cuadros de diálogo, para que os hagáis una idea. A lo mejor no se ve del todo bien, pero lo explico brevemente. Esta es la pantalla de trabajo, una de las pantallas de trabajo donde el usuario tiene que responder a modo de formulario, si se me permite la comparación, los requisitos que está fiscalizando en un expediente y tiene que responder si se cumple, si no se cumple o si no procede para el expediente o para el ayuntamiento en cuestión. Esto es para función interventora. Esta ficha, la 443, es una ficha de función interventora. Esta pantalla es una parte de la pantalla que es muy compleja, adaptada al último informe de la IGAE, en la que se realiza y se introducen los datos y la información para acabar generando un informe de omisión, que tiene una complejidad jurídica importante para los órganos interventores. Pues aquí hay distintas tipologías de información en la que el usuario tiene que elegir una respuesta, o información que el usuario tiene que introducir porque es un campo de texto libre, o tipos de respuesta múltiples, etcétera, etcétera. Esta es otra pantalla. Esta es un ejemplo, la ficha 161, pero de control permanente no planificable. Esta es otra pantalla para hacer automáticamente el informe anual resultado de la función interventora, que lo regula el artículo 15 del reglamento 424, que ha sido una de las últimas piezas que hemos puesto en funcionamiento. Para que os hagáis una idea, hacer el informe resultado de la función interventora que regula el artículo 15 podría haber llevado en los ayuntamientos que lo tienen que hacer manualmente a día de hoy perfectamente 2 semanas de trabajo, perfectamente, 2 semanas de trabajo. Con la aplicación hemos conseguido, si durante el año anterior has usado la herramienta y tienes todos los informes en el libro de informes numerados y ordenados y filtrados, la herramienta permite hacer el informe del artículo 15 tal vez en 30 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, la automatización o la sistematización o la mezcla de las dos ha sido un avance importante. Y cierro con 2 ideas que no me quiero exceder en el tiempo. Tampoco nada nuevo, pero no quiero desaprovechar la ocasión de estar aquí, de decirlo. El futuro ya está aquí, está en nuestras manos y ya está. Y cada vez que se arranca un proyecto de implantación de administración electrónica, les digo lo mismo. Intentemos no buscar excusas para alargarlo, para ralentizarlo, e intentemos no sobrevivir fuera, porque, como ya he dicho, flaco favor nos hacemos a nosotros mismos y a la organización. En el ámbito del control interno específicamente, pero creo que es una conclusión válida y una idea válida para todo lo que conlleva la administración electrónica y el sector local. El desarrollo debe ser constante y la mejora también. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y tenemos que mejorar en la medida de lo posible, a medida que pasa el tiempo y a medida de que todos adquirimos más experiencia. Y por último, y no menos importante, toda la información que estamos almacenando, que es ingente, por lo menos es lo que yo creo en el control interno, y solo estoy en esta pieza, la cantidad de informaciones que tenemos nos tiene que ayudar a tomar decisiones objetivas en el futuro. Tenemos que poder obtener indicadores seguro, y tenemos que poder realizar estadísticas para ver qué pasa, dónde pasa, en el control interno, por ejemplo, en qué áreas hago más observaciones, para detectar qué áreas son, iba a decir las más peligrosas, ya lo he dicho, qué áreas son en las que tengo que poner más atención, qué áreas son las que me generan más informes, las áreas que no generan apenas informes, ¿por qué? Intentar obtener conclusiones de cómo está funcionando el ayuntamiento en el que estoy gracias a la información que estoy almacenando. Esto es irrefutable. Tenemos que ir hacia aquí para que sea enriquecedor el uso que hacemos de las herramientas y de los aplicativos. Y poco más, no sé si mi compañero Albert Jaril, que es el experto en gestión documental, quiere añadir algo, me he dejado algo, ¿crees que puedes? No sé. Bueno, la ponencia ha estado muy bien. Yo solo quería más que nada complementar. Espera que te dan el micro.
Como decía, la ponencia ha estado muy bien. Se trata de un módulo que es específico, pero que no es complejo, pero que sin embargo necesita, como muy bien ha dicho mi compañera, la ayuda y la cooperación de un archivo, de los archiveros y de las archiveras. Pienso que es muy importante en este módulo de trabajo tratar de trabajar todos estos metadatos, toda esta clasificación, todas estas tipologías documentales y en particular la asignación de metadatos y todo este trabajo que conlleva. Y también añadir todo el tema de la disposición de los documentos electrónicos que podemos trabajar, porque no deja de ser importante también cuando el interventor, en este caso, ha trabajado todos sus procedimientos de trabajo, el trabajar el circuito de trabajo interno para proceder a la transferencia de documentos y expedientes a un programa de gestión documental. Así que en ese sentido, solo complementar ese trabajo archivístico que, como muy bien decía mi compañera, es importante trabajar todas las áreas y departamentos, pero en especial los archiveros aquí tenemos un papel importante de ayuda, de cooperación con la gente especialista en módulos como el control interno. Muchas gracias. Gracias.